Bien, buenos días. Comparecemos hoy para aclarar y aportar más datos sobre la noticia aparecida sobre el retraso en las obras de la línea ferroviaria Zaragoza-Teruel. Les recordamos que este corte total de la vía, es decir, tanto para pasajeros como para mercancías, se produjo en febrero de este año, en concreto el día 17 de febrero, y se anunció que el plazo sería un plazo de 9 meses, es decir, un plazo que finalizaría el próximo 17 de noviembre. Hoy, 17 también, llevamos 8 meses de cierre de la línea total. El cierre de la línea total es una medida a la que se recurre de manera muy excepcional, precisamente por los perjuicios que causa tanto a los pasajeros como al tráfico de mercancías. Esta es una línea, era una línea frecuentemente muy utilizada por los ciudadanos, sobre todo en el tramo que afecta a las comunicaciones de la ciudad de Teruel, y también por los tramos de mercancías que se han tenido que derivar por bien vía Madrid o bien vía Tarragona, y esa perpetuación puede generar el hábito a circular por esos otros corredores. Bueno, lo cierto es que estamos a 8 meses del cierre de la vía, que nos quedaba un mes para cumplir el plazo que se había anunciado como que se abriría de nuevo esta línea, y sin embargo la DIF anuncia ya que va a ser imposible cumplir ese plazo y que se van a prorrogar las obras. Y lo más grave de todo esto es que lo anuncia sin dar un nuevo plazo, ¿no? Sin dar una fecha razonable de apertura de la línea. Esta demora, según Adif, viene textualmente por la optimización de los métodos constructivos y la implementación de elementos adicionales de sostenimiento en los túneles. Es decir, en Román Paladino han aparecido circunstancias no previstas inicialmente, ha sido necesario redactar modificados de los proyectos y pedir autorización para estos nuevos proyectos. También menciona la aparición de restos arqueológicos y la dilación en algunas autorizaciones de permisos de otros organismos. Imagino que se refiere los permisos de patrimonio del Gobierno de Aragón. La realidad es que todos los que observamos estas obras con cierta frecuencia vemos que el ritmo que llevan no es el ritmo adecuado, y también somos conocedores de que se han producido hundimientos, algunos de ellos graves, en la mayoría de los túneles que se procedía a aumentar el gálibo. Lo grueso de estas obras, lo que llevó realmente al cierre de la línea, pues básicamente era el aumento de gálibos, es decir, de altura y anchura libre en túneles y en pasos superiores. Bueno, pues en esos túneles se han producido 4 hundimientos, 2 de ellos en el tramo entre Teruel y Valencia. El más grave de ellos, el producido en Xérica, que se produjo con el hundimiento de máquinas dentro del túnel que quedaron sepultadas, y no hubo que lamentar ningún tipo de desgracia personal porque se produjo en un fin de semana. Y también se han producido hundimientos de los túneles que hay en el entorno de la estación de Mora. En el tramo entre Teruel y Zaragoza, esos hundimientos han correspondido a lo que se conoce como Puerto Alto, que está entre Encinacorba y Villarreal, es decir, el puerto que salva el puerto de Paniza, y en el túnel de entrada a la estación de Encinacorba. También hay otras demoras que son evidentes, que por ejemplo el problema que hay en Teruel con el puente de la equivocación, donde va a ser necesario modificar el proyecto para modificar el tablero, dado que no se puede deprimir la cota de la vía. Y también el paso inferior junto a la estación de Teruel, que con un plazo de ejecución de 6 meses acaban de iniciarse las obras apenas hace un mes. Con lo cual está claro que la demora respecto a ese paso inferior como mínimo, aun cumpliendo plazo, sería de 5 meses. Bueno, es que hay cuestiones también adicionales a este respecto. Por ejemplo, también hemos conocido que en la residencia de Teruel los maquinistas, pues obviamente, al estar cerrada la línea, se han ido a otros destinos, y que va a ser difícil que regresen todos aquellos que se han ido, con lo cual habrá que establecer un periodo de formación de maquinistas que también demorará la apertura de la línea. Con lo cual, lo que venimos a exigir es que lamentar el no cumplimiento de los plazos que dio Adif, lamentarlo seriamente, porque da la impresión que siempre, cuando no hay la diligencia suficiente o no se pone el interés suficiente cuando las obras afectan a Aragón o muy especialmente a la provincia de Teruel. Y segundo, que exigimos que se nos dé a conocer un nuevo plazo cierto lo más breve posible, obviamente, porque la ciudadanía exige un respeto, y también el futuro de la línea exige esas obras con la mayor celeridad posible, tanto por el servicio a los pasajeros como por el servicio de mercancías, que, como ya he citado antes, si se desvían por Madrid o por Tarragona, crean un hábito para muchas de las empresas que la utilizan, que luego será costará reponer. Lamentamos que esto sea así.
sabemos que el ritmo no lleva el ritmo adecuado y tampoco sabemos por qué no lo lleva el ritmo adecuado. Sabemos que hay pasos elevados, por ejemplo, que se acaban de iniciar hace muy poquito tiempo, como por ejemplo el paso elevado cerca de la estación de Navarrete del Río, que hay otros pasos elevados que también se están construyendo que todavía no están finalizados, les falta el tablero, les faltan los muros de contención, pasos que no tenían ningún problema adicional, o sea que simplemente fue derribar el que había y construir uno nuevo. Y esos que no tenían ninguna problemática adicional también se han retrasado. Exigimos celeridad en las obras, exigimos a Adif que dé un plazo cierto de finalización de las mismas y que se programe ya la entrada en vigor de esta línea sin más demoras.